Hola chicos, ¿cómo están? Soy Abimael Guirado y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a estar realizando el ejercicio 6.49 del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros de Beer. Y el ejercicio dice que una armadura de tiro plano para techo se carga en la forma que se muestra. Determine la fuerza en los elementos CE, DE y DF. Para esto vamos a identificar nuestros elementos CE, DE y DF. Esto es por el método de corte. Vamos a cortar en una parte en la cual nos convenga para determinar el elemento. CE, que sería la barra, o el elemento, en este caso, sea una barra o lo que sea, CE, DE y DF. Tenemos que cortar en ese sitio específico. Pero antes de eso, vamos a determinar las reacciones que tenemos acá abajo. Aquí tenemos un apoyo fijo y sabemos que el apoyo fijo tiene tanto una vertical, que sería AY, como también tiene una horizontal, una fuerza horizontal, que sería AX. Porque tiene una fuerza que impide que esto suba y tiene también una fuerza que impida que esto se mueva. Sin embargo, esta, que es un apoyo móvil, solamente tiene una reacción en Y, pero no tiene reacción en X, no tiene ninguna fuerza que lo impida. O sea, si olvidamos esto y tenemos esto, vemos que se representa con unas rueditas debajo. Entonces, si esto se empuja, pues al tener las rueditas, pues se iría hacia adelante y no hay nada que lo impida que no se mueva. Bueno, la fricción de abajo sí, pero es algo que se desprecia, entonces no se toma en cuenta. Solamente está la reacción en Y que impide que esto se caiga hacia abajo. Muy bien. Y ahora vamos a determinar las reacciones, pero vamos a identificar algo. Vemos que la única reacción en X, pues es AX, por lo cual va a ser 0, porque esto está en equilibrio. Y todo lo que está en equilibrio tenemos que igualarlo a 0. Y como esa va a ser la única fuerza, vamos a decir que AX igualado a 0 va a ser 0. Por lo cual podemos eliminar AX. Bien, ahora vamos a observar algo. Tenemos las mismas fuerzas. O sea, si partimos el objeto a la mitad, bueno, se me olvidó poner las medidas, todo es 2.4. Bien, ahora si partimos la figura a la mitad, vamos a ver que tenemos la misma distribución de fuerzas a ambos lados. Este sería la mitad. Tenemos las mismas distancias y tenemos las mismas fuerzas. Por lo cual podemos determinar las reacciones. Las reacciones van a ser las mismas. Entonces, simplemente tenemos que sumar todo esto y dividirlo dentro de 2. Entonces vamos a decir 2 por 3 serían 6 kilonewton, ¿verdad? 1 más 1 serían 2, más 2 kilo serían igual a 8 kilonewton. Entonces tenemos que dividirlo entre las dos reacciones. Si lo dividimos dentro de 2 kilonewton, esto nos daría igual a 4 kilonewton. Y este sería el valor para las dos reacciones. Entonces AY sería igual a 4 kilonewton. Bueno, aquí es IY. Y IY sería igual a 4 kilonewton. Y aquí ya hemos encontrado las reacciones. Esto siempre cuando al partir la figura por la mitad tenemos las mismas distancias y tenemos las mismas fuerzas. Ahora sí vamos a proceder a hacer el corte. Vamos a ver. CE. Aquí tenemos el elemento CE, que viene desde C hasta E. Sería este de acá. Vamos ahora a identificar al elemento DE. ¿Cuál es el elemento DE? Viene desde D hasta E. Sería este. Muy bien. Vamos ahora a identificar el elemento DF, que sería este de acá arriba. Entonces aquí sería nuestro corte. Muy bien. Ahora, para tener una visualización mejor, vamos a dibujar de nuevo el diagrama en la parte de abajo, solamente de donde hicimos el corte. Bien, aquí tenemos la representación del corte que ya hemos hecho previamente. Ahora vamos a identificar dónde podemos hacer momento. Bueno, tenemos 3 incógnitas. Lo correcto sería que nos quedara una incógnita y así lo encontramos más fácil. Si nos quedaran 2 incógnitas también podríamos comenzar a jugar, pero
si podemos encontrar, si podemos dejar solamente una incógnita, sería lo preferible. Entonces vamos a observar y podemos hacerlo, o sea, podemos empezar de dos maneras. Podemos hacer un momento en D. ¿Por qué podemos hacer un momento en D? Bueno, si hacemos un momento en D, tenemos dos fuerzas, que sería la DF y la DE, que salen desde el punto D, haciendo que estas dos fuerzas sean nulas, se eliminen. Bien, entonces sería otra, por ejemplo, en este punto DE, que si alargamos esto, vendría cayendo como por acá, se uniría en este punto, que sería el punto E. Vemos que cae en el mismo punto, o sea, si hacemos momento en E, podemos acá también alargarlo y decir que este es el punto E. Si hacemos un momento en E, se va a eliminar la fuerza DE y CE, y también, o sea, nos va a quedar una sola incógnita que va a ser DF. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer primero momento en D. Entonces vamos a decir sumatoria de momento en D, sumatoria de momentos en D, igual a 0. Entonces decimos que DF y DE se eliminan porque están nulas, porque están en este punto. Entonces solamente tenemos que encontrar a CE con las demás reacciones y vamos a obtener a CE. Vamos a comenzar a hacer el análisis. Tenemos, bueno, esto es con respecto al punto D, ¿cierto? Entonces tenemos que esta distancia es 2.4 metros. Como estamos trabajando con kilogramos, estamos trabajando en metros. Entonces, con respecto al punto D, vamos a tener la fuerza A, la fuerza de AY, que es 4 kilonewton. Vamos a escribir la fuerza. Recuerden que los momentos es fuerza por distancia. Entonces, tenemos que decir 4 kilonewton. Bueno, vamos a nada más dejar 4 kilos multiplicado por la distancia. ¿Cómo? Bueno, recuerden que la distancia tiene que ser la distancia perpendicular. Tiene que ser la distancia perpendicular a la fuerza. Entonces, como esta fuerza de AY, que es 4 kilonewton, va hacia arriba, tenemos que encontrar la fuerza, la distancia perpendicular. Si que esto está vertical, nuestra perpendicular sería la horizontal, desde este punto. Entonces la horizontal sería esta. Desde este punto, que es esta, la horizontal sería la de arriba, ¿verdad? Hasta que llegue hasta donde está la fuerza, que sería la misma que tenemos acá abajo. Entonces esta distancia la tenemos acá, mírenla acá, que es 2.4. Entonces sería 4K por 2.4. Ahora vamos a ver cómo gira. Tenemos esta fuerza y vamos a girar hacia donde está nuestro punto de momento. Sería hacia arriba, ¿verdad? Hacia el punto. Entonces si hacemos así y giramos, vemos que va a favor de la manecilla del reloj, por lo cual es negativa. Y si gira en contrario a la manecilla del reloj, sabemos que es positivo. Vamos ahora con un kilonewton. Vemos que también está vertical con respecto a este punto, pues sería la misma distancia. Y como va hacia abajo, ahora pues es antihorario, es positiva. Exactamente, positiva. Vemos que está, si va hacia arriba, negativa, pues obviamente si está en vía contraria, pues ya sabemos que ve el signo contrario. Entonces vamos a decir un kilonewton o 1000 newton multiplicado por la misma distancia, que sería 2.4, ¿cierto? Bien, vamos ahora con 2 kilonewton. Pero ¿qué pasa? 2 kilonewton también está en el punto D. Pues sí, eso es lo que ustedes piensan. También se elimina 2 kilonewton porque está en el mismo punto donde estamos haciendo un momento, pues se elimina automáticamente. Vamos a ver qué otra fuerza tenemos. Estas dos también se eliminan, pues ya nos queda CE. Vamos a determinar CE. CE con respecto al punto D, pues bueno, la fuerza es horizontal. Pues como queremos la distancia perpendicular, sería esta distancia. La vertical, porque nuestra fuerza es la horizontal. Entonces tenemos que encontrar esta distancia. Vamos a encontrar esta distancia. Para eso vamos a volver a dibujar el diagrama acá abajo para no perdernos. Entonces, bueno, me faltó una medida también ponerla, que obviamente las del ejercicio, que va, disculpen, que es 0.46 metros. Revisen el ejercicio y pueden ver que le da esta distancia, que es esta de acá, sería 0.46. Entonces, si tenemos esa distancia, que es 0.46, sería esa distancia, ¿cierto? Pero yo quiero esta. Esta es la que yo quiero, pero ya tengo un avance, ¿verdad que sí?
Ya tengo un avance porque ya tengo esta medida. Vamos a borrar nuestra incógnita porque ya hemos encontrado una parte, que son 0.46 metros. Entonces solamente tendríamos que encontrar esta distancia y sumársela a la parte de abajo. Bien, para encontrar esta distancia también es sencillo. Vamos a colocar esto un poquito más hacia arriba. Aquí colocado, tenemos 0.46 y nos falta este pedacito de aquí arriba. Y bueno, es muy fácil. Desde este punto, vamos a cortar todo esto. Vamos solamente a representar eso. ¿Bien? ¿Qué sería? Sería este dibujo. Bien, entonces, si nuestra medida completa de la parte de atrás es 2.62 y le restamos 0.46, eso nos daría un total de 2.16. ¿Qué sería nuestro cateto opuesto? ¿Verdad que sí? Entonces, vamos a encontrar ahora el adyacente. El adyacente es la suma de 2.4 más 2.4, 2.4 por 4, lo cual nos daría un total de 9.6. Muy bien. Y con eso vamos a encontrar este ángulo. Y luego que encontremos ese ángulo, pues vamos a tomar sobre el triángulo pequeño con respecto al ángulo que vamos a obtener más el adyacente, que también lo tenemos, que es 2.4, y vamos a encontrar esa distancia. Pero vamos al paso. Hasta ahora tenemos esta figura completa. Entonces vamos a sacar el ángulo y vamos a decir, hay una razón, una razón trigonométrica que incluya tanto el adyacente como el opuesto. Claro que sí, que es la tangente. Entonces vamos a decir que el ángulo va a ser igual a tangente de la menos 1 del opuesto, que es 2.16 dividido el adyacente. Entonces este ángulo nos va a dar igual en la calculadora a 12.68. Ese sería nuestro resultado del ángulo. Entonces vamos a ponerlo por acá, 12.68 grados. Este sería nuestro ángulo. Muy bien. Ya luego de haber encontrado el ángulo, vamos entonces ahora a tomar solamente este pedazo. O sea, esta distancia que queremos, que es la pequeña, con respecto a este triángulo. Solo con este triangulito, ¿cierto? Entonces, ese triangulito va a ser así. Tenemos la distancia del triángulo de la parte de abajo, la horizontal, que es 2.4. La vertical, que es la que queremos saber. Y tenemos el ángulo. ¿Cuál es el ángulo? 12.68. Sabemos que si esto tiene una inclinación, ¿verdad? Que es este triángulo, pues todos los ángulos son lo mismo, comparten el mismo ángulo. Toda esa distancia de arriba comparte el mismo ángulo. Entonces, por lo cual va a ser el mismo ángulo para este también. Vamos a encontrar ahora esta distancia. Vamos a utilizar la tangente también. Tangente del ángulo, que es 12.68, ¿cierto? Que va a ser igual al opuesto, que va a ser nuestra incógnita, dividido el adyacente, que sería 2.4. Despejando la incógnita, pasamos esto multiplicando y nos quedaría 2.4 tangente del ángulo 12.68 grados, lo cual nos daría igual a nuestra incógnita. Entonces, la incógnita sería igual a 0 puntos. Wow, decía 0.539, que es aproximadamente 0.54 metros. Bien, pero esta es la distancia de lo pequeño que teníamos acá. Entonces, esta distancia pequeña va a ser igual a 0.54 metros, que resultó muy parecida a la de abajo. Ahora vamos a hacer sumatoria de esas dos distancias para obtener la distancia completa, ¿verdad? Que sería esta distancia completa. Entonces sería 0.54 más 0.46 nos daría igual a 0.54 más 0.46 sería igual a 1.
1 metro. Y esta sería la distancia completa. Esta distancia completa que andábamos buscando, que es la perpendicular a la rección CE. Entonces vamos a borrar, ya sabemos que esto es 1 metro, 1 metro, 1 metro. Parece un 2, pero ok, ya lo arreglé. Entonces, ahora vamos a ver, esto si lo dirigimos hacia el punto donde estamos haciendo reacción, que sería la C, si lo dirigimos hacia allá, pues vemos que está girando antihorario, por lo cual va a dar positivo. Entonces sería más la fuerza que es CE por la distancia que habíamos dicho, la distancia perpendicular, que es 1. Ya no tenemos más reacciones, vamos a igualarlo a 0. Ahora vamos a hacer los cálculos. 4 por 2.4 va a ser igual a 9.6 menos 9.6 K más 2.4 K más CE por 1, pues eso es igual a CE, igualado a 0. Si sumamos esto, pues obviamente menos 9.6 más 2.4 nos daría igual a menos 7.2. Y al pasarlo del otro lado quedaría positivo. Entonces CE va a ser igual a 7.2 kilonewton. Y como nos dio positivo, sabemos que eso se encuentra en tensión. Si este resultado no hubiese dado negativo, pues sabemos que la barra, el elemento, está en compresión. Y siempre que nos dé positivo, sabemos ya que está en tensión. Ahora vamos a proceder a hacer la sumatoria de momentos en E, que sería otro punto donde se eliminan dos de nuestras incógnitas. Pero ya bueno, ya tenemos E, eso no importaría, pero sí tenemos que calcular menos. Sumatoria de momento en E, que sería este punto de acá. Y sabemos que la distancia también que hay de ahí hasta este punto, según esto, es también 2.4. Entonces hasta ahí no tenemos problema. Vamos a comenzar a calcular las reacciones. Empezamos con AY. AY tiene, bueno, gira también en sentido horario, pues menos 4 kilonewton. Y ahora tiene, bueno, tiene 2.4 que sería 4.8 de distancia perpendicular. Metros. Vamos también a calcular la reacción de 1 kilonewton, que sería positivo, contrario a Y, sería 1 kilonewton con la misma distancia. Desde A hasta el punto E hay 4.8 metros. Ahora sí podemos calcular a 2 kilonewton, tenemos que utilizarlo porque no está contenido en el mismo punto. Entonces tenemos que calcularlo. Entonces también va positivo, antihorario. Entonces decimos más 2 kilonewton multiplicado, esa distancia de acá hasta de C a E, tenemos que de C a E tenemos 2.4. Entonces vamos a poner aquí 2.4 metros también. Muy bien. Entonces, ¿qué otra fuerza nos quedaría? Nos quedaría DF por calcular. Entonces, aquí hay un ángulo, como esto tiene una inclinación, que lo habíamos encontrado anteriormente. Recuerden que comparte la misma hipotenusa, ¿verdad? La misma recta. Comparten. Entonces, este ángulo de acá que habíamos encontrado anteriormente es el mismo que tenemos acá. Y decíamos que ese ángulo era 12.68. Bien, al conjunto de este ángulo, y como tiene una inclinación, vamos a descomponerlo. Para descomponerlo vamos a asumir que esta que tiene una inclinación la vamos a dividir en dos vectores. Uno vertical, que sale del mismo punto, y uno horizontal, que serían estos dos. No sé si se aprecia bien, pero el caso es que vamos a hacer como si vamos a determinar la fuerza que, como está hacia esa dirección, tiene tanto una fuerza en X como una fuerza en Y. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver qué fuerza está haciendo en Y y qué fuerza está haciendo en X. Entonces vamos primero con la vertical. Primero vamos a ver que esto está girando, esta fuerza está girando, bueno, si lo dejamos caer por la gravedad, viene hacia abajo, pues está girando horario, es negativo. Entonces vamos a decir menos
La fuerza, ¿cuál sería la fuerza? Vamos a ver primero la vertical. La vertical, recuerden que tiene que ver con el seno, que sería seno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? 12.68. Muy bien. Por la distancia. ¿Cuál sería esta distancia? Bueno, si estamos calculando la vertical, queremos una distancia horizontal. La distancia horizontal desde la vertical, que sería en este punto, hasta el punto que estamos haciendo un momento, sería aquí desde C a E 2.4. Menos coseno del mismo ángulo 12.68 por la distancia. Coseno representa la horizontal. Entonces, la horizontal queremos una distancia vertical, que sería esta, hasta el punto E. Y vemos que es la misma que habíamos encontrado. Sería esta distancia. Entonces, ya la habíamos encontrado, que es 1. Muy bien. Y luego de esto ya podemos entonces hacer los cálculos. Vamos a igualar esto a 0. Y eso nos daría... Bueno, aquí me faltó multiplicar por la fuerza. Esto solamente es la distancia y la inclinación. Entonces, recordemos que estamos trabajando con DF, por lo cual aquí también tiene que estar multiplicado por DF. Menos DF por la distancia. Acá también va incluido DF. Bien, ahora sí. Entonces, estos cálculos nos darían igual a... Vamos a hacer los cálculos y diría que esto es menos 19.200. O podrían decir también 19.2K, es lo mismo. Más 4.800. Más 4.800 nuevamente. Más 4.800 nuevamente. Más, bueno, menos en este caso ahora ya hemos calculado este también, ahora vamos menos. Si hicimos seno de esto por 2.4 nos daría igual a menos DF, que es nuestra incógnita, multiplicado por 0.527. Y el de coseno nos daría menos DF, coseno de 12.68 por 1, pues nos daría igual a 0.9756. Esto igualado a 0. Vamos a organizar esto de una manera que se vea mejor y vamos a decir menos 19, bueno, vamos a resumirlo, 19.2K más 4.8K más 4.8K menos DF, bueno, vamos a poner más DF, y acá vamos a poner una resta. Vamos a poner un negativo acá, si es más fácil. 0.527 más 0.9756 igualado a 0. Si sumamos todo esto nos quedaría menos 9.600. Bueno, 9.600 más DF menos 1.503. Quedó 26, pero se redondea lo redondamos a 3. Esto igualado a 0. Entonces, si despejamos de acá DF, nos va a dar igual a menos 6.387.22 newton. Pueden observar que en este caso nos dio negativo, por lo cual esto se encuentra en compresión. Y este sería nuestra reacción en DF, en el elemento DF. Ahora vamos a encontrar nuestra última reacción, que sería DE. Bueno, vamos a borrar ya el punto. Bueno, ya encontramos a DF, que va a ser igual a menos 6.387.22. Y encontramos a CE, que va a ser igual a 7.7200 newton. Entonces ahora vamos a encontrar a DE. Bueno, ya tenemos, podemos hacer momento en A y encontrar DE, pero, o sea, no vamos a complicarnos como haciendo momento, porque para el momento necesitamos fuerzas y distancias.
En este caso, ya como solamente nos queda una incógnita, podemos solamente trabajar con fuerzas. Vamos a hacer sumatoria en X o Y. Podemos hacer sumatoria tanto en X o Y, como tiene una inclinación, pues tiene un vector tanto en Y como tiene un vector en X. Pero vamos a hacer sumatoria en X. Pero si lo haces con Y, también con la fuerza de Y, pues también te va a dar. Sumatoria de fuerza en X igual 0. Vamos a ver. Primero tenemos ACE, el cual pues está horizontal. Tenemos que incluirlo porque está en X, que sería CE, va hacia la derecha, pues positivo. Vamos a decir 7200 newton más, vamos a ver, bueno, en este caso sería menos. Vamos a trabajar con DF. DF está contenido en X, también en Y, pero vamos solamente a calcular el vector que está en X, que sería menos 6000, menos porque está en compresión, 6387 multiplicado por su componente en X, que sería el coseno de su ángulo. Y ese ángulo habíamos dicho que era 12.68. Muy bien. Ahora vamos a calcular a DE. DE vamos a suponer que está en compresión. En tensión, vamos a suponer que está en tensión. Y luego si nos da contrario, pues obviamente ya sabemos que va a estar en compresión. Vamos a ver qué nos da. Pero siempre tenemos que asumir lo positivo. DE. Tenemos que encontrar su componente en X. Para eso tenemos que encontrar este ángulo. Y este ángulo, bueno, este ángulo sería, comparte esta hipotenusa. Podríamos alargarlo y volver al punto E. A este punto. El punto E y encontrar este ángulo. Y como comparten la misma hipotenusa, bueno, voy a representarle ese triángulo. Acá abajo. Para que me entiendan mejor, es este triángulo que viene, comparte esta hipotenusa. Bueno, este triángulo no me quedó tan bonito, pero se entiende. ¿Se ve la cámara? No, no se ve. Subirlo un poquito más. Okay. Vendría por aquí. Este me quedó mejor. Ok. Esta línea sería... esta línea que viene sería la fuerza de E. De E. Comparte la hipotenusa con la parte de abajo. Este sería CE que viene y este sería el punto E. Muy bien. Yo quiero encontrar este ángulo. Y ese ángulo es el mismo que tenemos acá. Entonces, para eso vamos a determinar con respecto a este triángulo. Ya es fácil porque tenemos el cateto opuesto que es 1 y el adyacente que es 2.4. Entonces, tangente del ángulo, creo que no se ve en cámara, está muy abajo. Vamos a decir tangente del ángulo igual al opuesto sobre el adyacente. Despejando el ángulo, vamos a decir que el ángulo va a ser igual a tangente a la menos 1 de 1 sobre 2.4, lo cual nos va a dar igual a que el ángulo va a ser igual a 22.6. Ese sería el ángulo de DE, que sería el ángulo que está viniendo acá arriba. Bien, entonces DE, solamente su componente en X, que sería coseno de 22.6. Esto igualado a 0. Vamos a hacer los cálculos y ya de acá podemos obtener la reacción en DE. Esto nos daría igual a 7.2, 7200, ustedes quieran, 2200 newton, menos 6231.44, que sería el resultado del coseno de 12.68 por 6387, el negativo, más DE multiplicado por coseno de 22.6, que nos daría igual a 0.923, igualado a 0. Si despejamos de acá, pasamos esto negativo y esto positivo, y luego dividimos, nos va a quedar que DE va a ser igual a menos 1049.36 newton. Y como nos dio negativo, ya sabemos que esto se encuentra en compresión.
Bueno, hasta aquí fue el video de hoy. Estas son las reacciones en DCE, DF y DE, que fue lo que nos estaba pidiendo el ejercicio. Recuerden que si tienen alguna duda sobre otro ejercicio, me lo pueden dejar debajo en los comentarios y yo se las voy a responder sin ningún problema. No olvides suscribirte y darle me gusta al video.